con un me gusta de antemano, sean bienvenidos a Sega Saturn, el gigante electrónico de Crematorio Sagrado. A darle. ...1992... Tokio. Buena música, por cierto. Tenía mucho volumen. Que yo sepa, en ese Faulo el oro no sirve para nada. La Que carrera yo de sepa. consolas a finales del siglo XX se hacía cada vez más vertiginosa. Esto lo supo muy bien Sega durante el final de la cuarta generación de consolas, donde su famosa Sega Genesis en América o Mega Drive para el Oriente estaba disfrutando el título de líder en todo el mundo y de ícono a seguir entre todos sus competidores. Sin embargo, Sega Japón sabía muy bien que no podían detenerse ahí, por lo que a finales de 1992 empezaron sus investigaciones y desarrollo de su siguiente gran jugada, el proyecto Saturn. Me gustaría jugar Saturn, pero emularlo es una locura. He will lead you. Watch and listen. Please, don't. Yo no he jugado Saturn, yo jugué Dreamcast en emulador y me encantó la Dreamcast. Saturn. Ah, ya recordé por qué le había dado la idea antemano a este video. Si es que la banda sonora que pone es buenísima. Es acá cuando un director de diseño para Sega Japón llamado Hideki Sato lideró el grupo encargado del desarrollo de esta nueva consola, que rompería con todos los esquemas propuestos en la cercana quinta generación de consolas domésticas. El señor Sato tuvo varias conversaciones de negocios con grandes cabezas de la industria en busca de alianzas corporativas y acuerdos comerciales. Esto lo llevó a conversar con el encargado detrás de la ingeniería de Sony, Ken Kutaragi, y los directivos de Hitachi. Esto con el fin de encontrar al mejor aliado corporativo que les facilitara el desarrollo del hardware del proyecto Saturn. Hideki Sato, decantándose por las opciones de la empresa Tokyota, Hitachi les ofrecía, oficializando así el inicio para dar paso a la consola más complicada y más ambiciosa de toda la historia. Sega Saturn, que luego de 25 años ya la lograron Durante la década piratear. de los 90, la denominada Sega Internacional estaba dividida en filiales, siendo la más importante Sega Japón y Sega of America, con sede en Estados Unidos. Estas dos eran los que más palabra de peso tenían a la hora de decisiones importantes en la compañía, y es acá donde se gestaría uno de los principales inconvenientes en el desarrollo del proyecto Saturn, donde Tom Kalinske, director de Sega of America, nunca estuvo de acuerdo con la decisión de la sede central de no querer aceptar los términos y contratos dispuestos por Sony. Tom llegó incluso a proponer la idea de trabajar junto con Silicon Graphics para hacer una consola potente, aunado al torbellino de tendencias que se impondrían en los siguientes años, los gráficos en 3D. Sin embargo, la decisión había sido tomada desde el otro extremo del mundo. La nueva Sega Saturn tendría una arquitectura de hardware y software traída por Hitachi, y este acto liberó el declive en su competencia por el liderato del mercado. Sony, por su parte, peleando con garras y dientes para liberar su próxima consola al mercado en 1994, y Nintendo aliándose con Silicon Graphics para estrenar la Nintendo 64 durante la misma generación. El desapruebo de Tom Kalinske por la decisión tomada por Sega Japón llevó a la compañía a privar de cualquier actualización del desarrollo de la nueva consola a Sega of America. Tom, altamente preocupado por el destino de la empresa, se concentró en mantener vigente la Sega Genesis, que seguía siendo un éxito durante finales de 1993. Sin embargo, el momento había llegado. Luego de muchos retoques finales, un 22 de noviembre de 1994 saldría a la venta en el mercado nipón el primer lote de la gran esperada Sega Saturn. Yay. Yo la verdad, si vieron la reacción anterior, notaron que nunca he sido de Sega. Yo era más de Nintendo, me gustaba más Mario antes que Sony. Y porque yo todo lo que tuve en mi mano fue Nintendo. Pero nunca había visto un Sega Saturn. Llegué a ver una Sega Genesis porque mi vecino tenía una Sega Genesis. Tenía una Sega Genesis. Se me lengua la traba. Tenía una Sega Genesis con el Sonic. Ya ven porque fue el único juego de Sonic que he jugado. Y tampoco es que lo haya jugado mucho. Y unos primos míos tenían en un ataúd una Sega Dreamcast. Pero yo no sabía ni qué carajo era eso. Yo pregunté, ¿qué madre es esa? Ah, una Dreamcast. ¿Y sirve? No, no sirve. Ah, ok. De hecho, ahora que lo pienso, es increíble que yo tenga una Sega Dreamcast.
Y la Sega Saturn, esa jamás sí la llegué a ver, nunca la llegué a ver. Y a mí me gustaría jugar porque dicha consola es curiosa, pero es rara de conseguir, sus juegos son carísimos. Esa madre relativamente reciente fue que se logró piratear. Y emularlo, como dije, una maldita locura. Hay algunos juegos que me interesan de Dreamcast no, de la Saturn, pero no los he tocado, no me he metido a jugar esa consola. En un futuro tal vez nos maratoneemos varios juegos de la Sega Saturn. Tengo algunos juegos ahí pendientes a probar, pero bueno, será ya en un futuro lejano. La que sí me gustó fue la Dreamcast, que yo como tal nunca la llegué a tocar, pero llegué a emular varios de sus juegos y Dios como me encantó al menos el tema de los juegos. Y me impresiona que esa madre, teniendo una potencia similar a la de un PlayStation 2, haya salido en el 98. Putas 98. En el 98 yo estaba jugando The Legend of Zelda Ocarina of Time 007. Yo hubiera tocado Soul Calibur en esa madre en el 98 y mi cabeza hubiera explotado. El lanzamiento de la nueva consola fue el lanzamiento más exitoso de Sega hasta el momento, vendiendo más de 170.000 unidades en su primer día y reservando 300.000 unidades más para competir contra PlayStation durante su posterior salida al mercado. Con un precio de 44.000 yenes, la consola venía acompañada con uno de los 8 juegos de lanzamiento, entre los que destacaban Virtua Fighter y ¡Virtua Fighter! La Saturn está XD, por ser la más potente nadie le puso juego. Hola Beneco, bienvenido. Es que hay que ser honesto. Pero, ¿de qué me perdí? Te perdiste de la guerra comercial de Trump y versus China, te perdiste de la gran guerra venezolana dentro de RuneScape y de la anécdota de yo y el maíz pilado por parte de padre. Cuando resuba esto vas a ver esa anécdota, no la vuelvo a repetir, no quiero recordar traumas. Y ahora estamos viendo Sega Saturn. Virtua Fighter, gente, me encanta este juego. Ridge Racer. Como decía, vamos a ver si en el video lo mencionan para que vean por qué programar. La Sega Saturn era potente, no lo siguiente. La cosa es que era una maldita locura programar en esa madre. Quería ver el de tronco en China. Lo ves cuando lo resuba. Entonces, A mediados del 95, Sega se acercaba a los 1.5 millones de unidades vendidas en Japón, posicionándose como líder en ventas ante la principal competencia que significaba el PlayStation. el problema es que en el resto del mundo la PlayStation era más barata que la Sega Saturn y era más fácil de piratear, lo cual hizo que prácticamente se fueran al carajo. En septiembre de 1995 ocurriría el Gran Saturday en América, oficializando de una vez la venta de Saturns en toda América con un precio de $400, precio que preocupaba a Sega of America ya que la consola de Sony había salido a tan solo $300 para Estados Unidos. Las ventas en América no fueron para nada las esperadas, provocando un descenso en las ventas de la consola contra la gran PSX y el gran problema ocasionado por una mala logística que significaba no tener juegos realmente atractivos para el público americano, produjo en Sega una gran pérdida de mercado de la cual no pudo recuperarse durante su lanzamiento, y posterior a este vendría el problema más grande de toda la consola. El desarrollo de videojuegos en esta consola pintaba ser una tarea increíblemente difícil, como lo veremos más adelante. La consola además se había sumado al salto tecnológico adoptando la tecnología de CD para sus juegos, pero manteniendo aún así su famoso puerto para cartuchos donde se podían conectar periféricos o memorias de expansión. Aún después de esto, ¿cómo es posible que una consola tan potente haya dado tantos dolores de cabeza para los desarrolladores? Ya no ve por qué. Me gusta la selección musical de este carajo y el estilo. Me recuerda a perspectivas pixeladas. Que por cierto, por ahí tengo un video de ese cabrón que deberíamos verlo. Tal vez algún día haga un maratón de perspectivas pixeladas. De hecho, hay varios youtubers que me gustaría maratonear sus videos. Ya verán cómo va a ser ese formato, el formato de maratón. Bueno, es el mismo que le hicimos a Fonseca en estos días, si se preguntan. La Saturn, inspirada en el guardián de los ciclos celestes, llegó al mercado con una electrónica prometedora, siendo la consola con más poder de procesamiento de toda la generación, todo esto siendo opacado por su mala implementación. La consola vino de la mano de Hitachi y de JVC, quienes le encargaron el poder máximo de la Saturn al semiconductor de Hitachi, el Super H2. Y esta consola no vino con un CPU principal, sino que esta venía potenciada de dos Super H2 de 32 bits, que trabajaban a 28.6 MHz cada uno. Estos procesadores trabajaban con la filosofía de maestro y esclavo, que obligaba al CPU maestro a controlar y administrar las órdenes que el CPU esclavo tenía que seguir.
Estos procesadores no tenían un caché dedicado, por lo que cada instrucción ameritaba que cada CPU buscara datos en la memoria RAM para continuar sus procesos. Memoria RAM que era de únicamente 4.5 MB, por lo que esto se sumaba a la lista de problemas, ya que toda la infraestructura de la Saturn compartía un mismo bus de memoria, en donde se formaban enormes cuellos de botella que desencadenaban en un procesamiento lento en la unidad. Aunado a esto, ambos procesadores estaban siendo supervisados por otro procesador más, el SCU, fabricado por Motorola, que tenía la labor de supervisar todas y cada una de las acciones de la consola a bajo nivel. Se encargaba también de supervisar los procesamientos gráficos, y todo esto porque la Saturn llegó a nuestras mesas con dos GPUs. La primera de ellas se encargaba de manejar todos los sprites y los polígonos cuadrados 2D y 3D, y la segunda se encargó de procesar los fondos, los filtros y los efectos gráficos, además de procesar las transparencias y las distorsiones. Ambas GPUs tenían un segmento de la RAM apartados para estas, y Déjame ver si te lo logro explicar, porque yo este tema de la Saturn, yo lo había leído hace tiempo, y te juro que me iba a dar una embolia cerebral tratar de entender esto. Te explico. Tiene dos procesadores. Bueno, como acaba de decir, tiene dos procesadores. Pero esos procesadores, en lugar de trabajar en simultáneo, lo que hacen es que uno le da órdenes al otro de lo que debe hacer. Lo cual, a la hora de programar, se hacía bastante complicado. A su vez, había otro chip que se encargaba de supervisar todos los demás procesadores, que es el de Motorola. Y esta consola tenía dos tarjetas gráficas, no una, dos. Pero una tarjeta se encargaba de una cosa y la otra se encargaba de lo otro. Más sencillo, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que un programador en esta cosa tendría que programar, teniendo en cuenta que tiene que programar con dos procesadores y dos gráficas al mismo tiempo. Y un chip que los controla a todos ellos a la vez. Y de paso, al no tener memoria caché, toda la información se tenían que almacenar en la memoria RAM. Memoria RAM bastante limitada para 4 MB de RAM. Es muy poco para dos procesadores en simultáneo, lo cual hacía que las cargas fueran lentísimas. Si hubiera tenido más RAM, los procesadores tal vez hubieran tenido más facilidad a la hora de cargar procesos. Para tener tan poca y tener que trabajar con dos en simultáneo, pues se jodía. Solo que está mal diseñada. La consola como tal no es que esté mal diseñada, de hecho su diseño es hasta interesante. El problema era que es una maldita locura programar en ella. De hecho hay a un trabajador de Sega, no me acuerdo quién fue, pero él había dicho, solo existen 100 personas, mejor dicho, él dijo así, solo hay 100 programadores en la faz de la Tierra capaz de programar en Sega Saturn. De hecho, mira, era tan complejo que ¿sabes cuál fue la solución que encontraron el resto de programadores de la humanidad? Simple, en lugar de utilizar los dos procesadores y las dos tarjetas gráficas, decidieron utilizar un solo procesador y una sola gráfica. Lo cual hacía que la consola, que virtualmente sería más poderosa que un Play 1, fuese más débil. Por eso muchos videojuegos que salieron en Play 1 y en Sega Saturn se veían peor en Sega Saturn. No es que la consola fuese más débil, es que tuvieron que hacerlo así porque era eso o no había juego. Ah, y para añadir cereza al pastel, en ese entonces los gráficos se estaban estandarizando en poligonales. Estaban utilizando lo que son polígonos. Ustedes si se fijan, los gráficos utilizan 3 puntas, como un triángulo. Bueno, la Sega Saturn no usaba 3 puntas, usaba 4. Eran gráficos cuadriculares. En el contexto de la época, eso hacía que los modelos tuviesen más detalles. Por eso juegos como Virtua Fighter 2 se veían mi amor en la Sega Saturn. Pero si tú eres un programador que está tan acostumbrado a que el resto de la humanidad utilice polígonos, bueno, utilice 3 puntas y luego tienes que programar con 4 puntas, obviamente cualquier persona que quisiera programar en esta cosa le iba a dar un ataque de ansiedad. y eran unidades realmente potentes. Sin embargo, el mayor tropiezo de la Saturn recayó en no tener un Z-Buffer integrado, el cual se encargara de operar la profundidad de los polígonos y de darle el aspecto 3D, por lo que esta máquina terminó siendo un fastidio para los desarrolladores a la hora de aprender a tener un Z-Buffer integrado, el cual se encargara de operar la profundidad de los polígonos y de darle el aspecto 3D. Ah, ya, o sea, la cosa más importante que necesitaban añadir, se la esquipearon. Bravo, Sega, bravo. Y luego te preguntas por qué quebraste.
por lo que esta máquina terminó siendo un fastidio para los desarrolladores a la hora de aprender a manejar un entorno poligonal que ya de primeras era más difícil que la de la PlayStation por no tener polígonos triangulares como su competencia. El SCU sin descanso tenía que supervisar además partes vitales de la consola, como por ejemplo el procesador de audio, las señales del puerto de entrada del cartucho, el procesador de la lectora del CD y además tenía que controlar todo el manejo de la memoria y a su vez verificar que toda la arquitectura maestro-esclavo estuviera trabajando de la manera apropiada. Todo esto trajo a la consola con 5 semiconductores trabajando a la vez y donde el programador tenía que desencadenar todas las instrucciones de manera prolija para el buen funcionamiento de la máquina. La intensiva optimización del uso de memoria necesaria era un trabajo arduo para los trabajadores, y sumando que todo lo que el CPU esclavo tenía que ser verificado por el CPU dominante, y las dificultades de programar entornos 3D a tiempo real, culminó provocando el desinterés de los desarrolladores, quienes ya sabían que en el mismo mercado había una máquina que les facilitaba mucho el trabajo. Es menos potente, pero por lo menos no te va a matar la cabeza. Aún así, la máquina fue dotada de gran poder a nivel de arquitectura y hardware, que supieron aprovechar bien de sus juegos bien desarrollados y sus periféricos. Periféricos entre los que cabe mencionar nombres como el Saturn Expansion RAM Cartridge, que ampliaba la memoria RAM hasta 8 MB para diversos juegos no tan optimizados. Tenemos también el Saturn 3D Control Pad, diseñado para juegos como Nights into Dreams. Este es uno de los juegos que debo jugar cuando me consiga una Sega Saturn o me ponga a emularla, pero voy a tener que hacer un máster para poder emular Sega Saturn. Si se fijan, es por eso que los gráficos en Sega Saturn se ven curiosos. De hecho, es bastante curioso cómo lucen los juegos en Sega Saturn. Ese pixelar cuadriculado 3D que se veían bien los televisores de la época, pero, o sea, son interesantes, tienen su estética. Saturn tiene su estética. Pero su puta madre, hasta emular esta cosa es compleja. Bueno, Nights into Dreams es uno de los juegos que me gustaría probar. Una curiosidad, y es que la Sega Saturn no tuvo juego de la línea principal de Sony, porque el creador de Sony estaba teniendo un beef con algunos altos directivos de Sega, con gente de Sega of America y con el equipo de Nights into Dreams. Si no me falla la memoria, algo así era esa historia. El punto es que no hubo Sony en Saturn porque su desarrollador estaba peleado con medio mundo y no quería. Y hasta el teclado oficial de la Saturn. Sí, la Saturn se podía conectar a internet. Igual me gustaría jugar con ella. Y también estuve buscando la Saturn acá en Colombia y no la conseguí a la venta. No hay, no existe. No hubo Sony en una consola de Sega, el chiste se cuenta solo. Exacto. La programación de juegos en la Saturn fue una tarea más que laboriosa, como recién acabamos de ver. Aún así, eso no le impidió a Sega brindarnos juegos y aventuras increíbles para esta consola, y aún sabiendo lo decepcionados que estaban las compañías de terceros con la consola y lo difícil que era trabajar con Sega, no fue impedimento para poder saborear el poder del guardián nocturno, como es el caso de Capcom con Vampire Savior. ¡Vampiro Sabor! Activision, por su parte, con su port de Quake. ¿Cómo que Quake está en la Sega Saturn, pero no está en la Play 1? ¡La puta madre! Leca, pero Quake 2 salió en la Play 1. Pero el 1, que no estuvo en Play 1. Porque según que en la Play 1 no movía el primer Quake. Ignoremos que lograron mover Quake 2. Tuvo Quake en la Saturn, eso sí que impresiona. O Atlus con Princess Crown. Este se ve precioso. Mira cómo se ve. Algo que sí es bello en la Sega Saturn es que por alguna razón los juegos 2D se veían, mi amor, se veían magistrales. Bueno, Alex, ¿qué tal todo? Rememorando la Sega Saturn, explicando algunas cosillas técnicas, cómo esos juegos se ven curiosos. Bueno, si son 2D ya están viendo, se ven mi amor. Y cómo su arquitectura fue insufrible. Se destaca también Virtua Fighter 2 de Sega M2, juego líder en el género de luchas, y como no, Sega Rally Championship. Sega Rally Championship. Miren, si ustedes quieren decir, verga, pero por lo menos hay algún juego en la Saturn que aproveche sus dos gráficas, sus dos procesadores y ese otro chip, Virtua Fighter 2 y Sega Rally. Esos son los juegos que hicieron exprimir esa consola. Bueno, también el Pass and Dragon, ahora que me acuerdo. El género de luchas y como no, Sega Rally Championship. Aún así me gustaría enseñarles lo que a mi gusto personal es la mayor joya de la Saturn. Desarrollada por el Team Andrómeda, llegó en 1998 Panzer Dragoon Saga, un juego de rol con altas mecánicas de combate que vino a competir directamente con Final Fantasy VII.
Quiero jugarlo. ¿Cómo se verían estos juegos en un televisor CRT ahora que lo pienso? Pues digo, No. de seguro en un televisor CRT se debe disimular mejor los obvios dientes de sierra que tiene esta consola. Olvidar que la potencia de hardware de la Saturn era tal que para la emulación era un prestigio absoluto, una carrera de emulación que es curiosa por sí sola. Rolón. Para mediados de 1997, la Saturn estaba siendo un dolor de cabeza para todos los hackers y liberadores. La Saturn portaba consigo una protección física y digital. Por su parte la física, los discos compactos de la Saturn tenían grabados un anillo de seguridad con trazos y caminos grabados en el disco por parte de Sega que el lector de la Saturn tenía que leer sí o sí. ¿Cómo que hay un juego de duro de matar en la Sega Saturn? LOL. Ah, hey, no se ve mal. Bueno, está yendo como a 12 FPS, pero no se ve mal. Creo. No, sí, está mal. Esta cosa está yendo a menos 6 FPS. Sí, antes de permitir el arranque de cualquier software. Todo esto para verificar la autenticidad del mismo. Esta tecnología no tardó mucho en ser saltada con la vulnerabilidad de su lector, ya que una vez que el lector leía este anillo de seguridad no lo volvía a pedir, permitiendo así a los usuarios cambiar el disco de la Saturn original por uno pirata en el momento justo, permitiendo así el arranque del software ilegítimo. Para finales del milenio, el mundo... Actually, sí lo volví a pedir, que yo recuerde. Si no me falla la memoria. De hecho, Facu Peralta tiene un video que lo explica. Y ese era un problema que tenía. Lo volví a pedir. De hecho, pedía varias verificaciones, lo cual hacía que piratear esta consola también fuese más complicado todavía. fue sorprendido con El que no lo volví a pedir fue la Play 1. La Play 1 solo lo pedía una vez. Y de ahí en adelante no lo volví a pedir. La Sega Saturn sí lo pedía varias veces. Por eso era complicado. el primer chip de modificación para la Sega Saturn, el mod fabricado por el inglés Rob Webb, que oficializaba la carrera de la piratería en la Saturn, engañando a la máquina a muy bajo nivel para que ésta saltara la lectura del anillo de protección de los discos, pudiendo iniciar así CDs piratas y desbloqueando más características en la máquina. Posterior a este, aparecieron muchas modificaciones a los cartuchos de la Saturn, siendo los más populares los desarrollados por el japonés Yabus, que trajo consigo el Pseudo Saturn K, que modificaba el firmware de la Saturn, permitiéndole a esta correr software de distintas regiones para desbloquear aún más la consola. Y luego de esto, la carrera de la piratería de la consola fue abandonada, al igual que la misma consola, siendo así hasta en el 2016, donde el usuario de Book Live publicaría en YouTube cómo había vulnerado finalmente la consola por medio de ingeniería inversa, hacking físico y mucho, pero mucho conocimiento. Este hito terminó por liberar la completa emulación y la carrera de la piratería en toda la consola. Mi respeto para este sujeto. A mí me hubiera dado un ataque de pánico tocarla siquiera. La Sega Saturn, la consola que dio todo de sí para ser la número uno en un nuevo mercado de consolas 3D, donde se basaba en pensamiento a futuro y apuestas arriesgadas. Sin embargo, arriesgaron más de lo que debían. Posiblemente si hubieran escuchado las opciones americanas, la historia pudo haber sido distinta, pero ya era muy tarde, y su siguiente gran apuesta marcaría el final de toda una generación. Espero les haya gustado el video, recuerden seguirme en Instagram, yo soy Morgue y nos veremos pronto con más historias. Pues muchísimas gracias por este video, Crematorio Sagrado. Pues te quito el like y te vuelvo a dar like. Y wow, tienes solo 107 suscriptores. A ver, ¿tienes más videos? Bueno, mira, te voy a ser sincero, Baki. Este estilo de videos a día de hoy ya no son, ¿cómo decirlo?, tan populares, lamentablemente, pero a mí me encantan. Y como me encanta, me voy a suscribir. Y espero que siga subiendo videos con ese estilo documental y con una excelente banda sonora. El casi éxito de la Dreamcast y el fin de Sega. Podríamos ver este. De la Dreamcast tengo un poquito más de relación, porque ya he jugado varios juegos de Dreamcast y porque por lo menos pude tocar una Sega Dreamcast. No jugar en ella, pero la pude tocar al menos.